Estudiantes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien cuando estén viendo este video. Este video también tiene la finalidad de presentarles a ustedes cuáles son los temas y subtemas que se van a trabajar aquí, haciendo una pequeña explicación de cada uno de ellos, a grandes rasgos las características que estos temas que se proponen, pues ustedes los entiendan de una manera más apropiada y satisfactoria. Para este trimestre, pues ante todo agradecerles por la responsabilidad que tuvieron durante el segundo trimestre en la entrega de actividades. Vamos a continuar para este tercer trimestre lo que es un proceso histórico que elaboramos desde el primer trimestre, que seguimos trabajando durante el segundo y que en este tercero pues no será la excepción, trabajar esa línea del tiempo que se elaboró dentro del plan de área de ciencias sociales. En primera medida, pues vamos a trabajar el tema principal que es generalidades y fundamentos de la política en la historia. Particularmente, pues vamos a trabajar lo que es la política en América Latina, el abordaje que estipula algunos acontecimientos que se desarrollan o se desarrollaron en el siglo XX en América Latina, partiendo pues de lo que vimos en el segundo trimestre, particularmente en Colombia. Vamos a abordar lo que es, en este caso específico, las generalidades y los fundamentos de la política, partir de allí para generar algunos y observar otros aspectos de la vida cotidiana también que se relacionan a la política, no solamente en Colombia, sino en América Latina. Partiendo de esto, cuando hablamos de una generalidad, estamos hablando de aquellos aspectos amplios de una sociedad y aquellos que involucran a algunos otros más pequeños. En este caso, pues solamente de la política y vamos a abordar pues de la política otros ámbitos de la vida cotidiana que se involucran allí. En primera medida o en primera instancia mejor, pues vamos a ver las revoluciones en América Latina, que si bien está ligado a un sistema político, a un proceso político, también lo podemos relacionar a aquellas revoluciones, ¿cierto? Que están ligadas a lo que fue el proceso independentista durante el siglo XX, particularmente haciendo esa contraposición al capitalismo de estadounidense, que, que de alguna manera pues está buscando y están proponiendo nuevos métodos o nuevas formas de un sistema económico. En este caso, pues vamos a ver lo que es la Revolución Mexicana a principios del siglo XX, que tiene unas características específicas. Particularmente en todas estas revoluciones, pues va a haber esa contraposición al capitalismo y a la globalización económica. También la Revolución Cubana, que es una de las más importantes a nivel global, ¿cierto? Pues también la consolidación de esa crítica y esa consolidación y esa relación que se da con la Unión Soviética y Cuba a partir de lo que es el socialismo y el comunismo. También vamos a observar un poco lo que fue la Revolución Boliviana y finalmente la Revolución Nicaragüense, que también hace parte fundamental del tema de lo que son esas revoluciones en América Latina. Cuando hablamos de una revolución, estamos hablando de un cambio a extremis que se da en un estado para intentar cambiar el sistema político que se tenga en ese momento. Entonces, vamos a observar a grandes rasgos esas revoluciones para intentar comprender a grandes rasgos cómo es esa funcionalidad dentro de la política y los sistemas políticos, cómo funciona también dentro de esas mismas sociedades. En segunda instancia vamos a ver la cultura y sociedad en Colombia, particularmente pues vamos a hablar un poco partiendo de la premisa de la política, cómo es el arte, la prensa, la literatura y la vida cotidiana ligada directamente a la política. Es decir, sabemos que la política pues está en todos los ámbitos estrictos de la sociedad y pues vamos a ver también además cómo se ve en el arte, cómo se ve en la prensa, cómo se ve en la literatura y pues también la violencia que genera dentro de la vida cotidiana. También la política hace parte fundamental de esta consolidación del segundo criterio. En tercera instancia, también vamos a ver los medios de comunicación dentro de la política. Ustedes saben que los medios de comunicación, perdón, hacen o cumplen un papel fundamental dentro de las ideologías políticas, no solamente en Colombia, sino a nivel global. Entonces, ¿hasta qué punto los medios de comunicación juegan ese papel importante dentro de la consolidación de la política de un país? Vamos a ver particularmente un caricaturista del siglo XX llamado Ricardo Rendón, que a partir de sus caricaturas hizo una crítica a lo que fue la hegemonía conservadora durante el siglo XX. La política y la prensa gráfica también relacionada a lo que es Ricardo Rendón y sus caricaturas. Dentro de la actividad vamos a generar
unos pequeños talleres ligados al análisis de caricaturas y del pensamiento político y una crítica a ese pensamiento político ligado directamente a Ricardo Rendón. Finalmente vamos a ver un tema específico que es a nivel general, de la historia general, que es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, donde pues vamos a observar conceptos como derechos, la relación que hay entre estos con la Revolución Francesa y el concepto de ciudadanía, porque es importante observar este tema dentro de la Constitución de las Ciencias Sociales, debido a que pues la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano es como la premisa fundamental a la consolidación de los derechos humanos posteriormente durante el siglo XX. Entonces, teniendo en cuenta toda la información aquí requerida y los conceptos ya aquí explicados a grandes rasgos, podemos determinar y realizar las actividades correspondientes. Podemos definir los derechos como aquel principio que tienen los individuos dentro de una sociedad, ¿cierto? A lo que el Estado nos debe dar. La Revolución Francesa es un proceso de 1789 que consolidó particularmente acabar con el antiguo régimen en Francia y proponer una nueva forma de gobierno a través del ámbito del Parlamento y el aspecto democrático. La ciudadanía la podemos determinar también a partir de una formación que se nos da a partir de unas normas y unas leyes que se generan directamente desde el Estado. Entonces, ya esto sería a grandes rasgos, estudiantes, lo que sería la presentación de los subtemas, la explicación de cada una de ellas dentro de las actividades correspondientes a lo que es el tercer trimestre. Recuerden, estudiantes, que pueden, durante las sesiones de clase, pueden realizar preguntas al docente referente a las actividades correspondientes y a las temáticas también que se plantean allí. Y adicional a esto, pues recordarles que las actividades que se crean son generalmente para el tiempo de clase, es decir, pues deben realizar sus actividades preferiblemente durante las sesiones de la clase de ciencias sociales para que también lo tengan en cuenta. Esto es a grandes rasgos la explicación de los temas, estudiantes. Espero que tengan mucha suerte en las actividades durante este trimestre y nuevamente pues nos estaremos encontrando en las clases correspondientes a la asignatura. Ha sido un placer también verlos allí detrás de la pantalla y nos hablamos posteriormente. Chao, que estén muy bien.